especialidades clínicas que no hayamos discutido ayer. Pediatría y hematólogo. Pediatría, muy bien. El pediatra, su concentración, ¿verdad?, de estudio es hacia los niños, desde 0 hasta 21 años. Dentro de la pediatría pueden haber subespecialistas, ¿verdad?, que se dediquen dentro de lo que es la niñez a ciertas edades en particulares. Hematología, ¿a qué se refiere? ¿Quién sabe? Estudio que muestra de sangre en médula ósea. Muy bien, de la sangre en general, sí, también de la médula ósea. Pero el hematólogo trabaja cualquier condición relacionada a la sangre. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir de la categoría clínica? Fisiatría, no sé si se dice así. Fisiatría o un fisiatra. Fisiatra es la persona, ¿verdad? ¿Verdad? Esa persona trabaja específicamente con actividades motoras del cuerpo, ¿verdad? Ellos son los que también manejan las terapias físicas y de rehabilitación. Muy bien. Ahora, quirúrgica. ¿Qué especialista puede pertenecer a una quirúrgica? Cirugía torácica. Muy bien, esa persona se centra, ¿verdad?, en el área del tórax o del área, ¿verdad?, del pecho específicamente. Muchas veces trabajan con cirugías relacionadas al corazón y al sistema respiratorio. Muy bien. ¿Alguien más que me diga? Ginecología. Ginecología, si solamente trabajas, ¿verdad?, tratamientos preventivos, tratamientos, ¿verdad?, para diagnosticar o tratamientos que no requieran cirugía, mentira, ginecología si solamente, perdón, estamos en las quirúrgicas. Ginecología si fueran, ¿verdad?, trabajando solamente el área quirúrgica, que sea un cirujano, ¿verdad?, específicamente del sistema reproductor. De lo contrario, un ginecólogo puede pertenecer, ¿verdad? Por lo general pertenece a la médico-quirúrgica. ¿Por qué? Porque tú puedes ir al ginecólogo y no necesitar una cirugía. Tú puedes ir al ginecólogo y que el ginecólogo te haga un examen pélvico y te dé un medicamento, un antibiótico, una crema, lo que sea. ¿Ok? Así que por eso decimos que cuando un especialista trabaja tanto lo que hace el área clínica, pero también lo que hace el área quirúrgica, lo vamos a catalogar como médico quirúrgico, ¿ok? Pero básicamente en general están bien. ¿Y algún ejemplo de laboratorio, de especialidades de laboratorio? Inmunológica. Pruebas especializadas de inmunología, sí. Hay personas, hay especialistas, ¿verdad?, que trabajan con los resultados de ese tipo de pruebas. Lo mismo con el área de radiología. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir algo más? De radiología. Sí, o de cualquiera. De laboratorio yo puse bioquímica general. Muy bien. Sí. Estas personas trabajan específicamente con ciertos niveles, ¿verdad? Pruebas más especializadas. Igualmente, un radiólogo puede ser, ¿verdad?, un radiólogo de manera generalizada que trabaje cualquier tipo de prueba del área de radiología, pero puede haber radiólogos que se especialicen en resonancias magnéticas, ¿verdad? Hay uno que trabaja lo que nosotros le decimos acá las placas o las radiografías, otros trabajan otro tipo de estudio más especializado, o los que trabajan con medicina nuclear, por ejemplo. Así que dentro de la de laboratorio, después que trabajen, ¿verdad?, con la interpretación de cualquier prueba diagnóstica, pues podemos catalogarlos dentro de esa sección. Muy bien. La otra parte de su tarea era ustedes identificar un epónimo dentro de la medicina. Yo les tengo un ejemplo, lo voy a compartir primero y después la que quiera comparte el suyo. Me dejan saber si pueden verlo. Sí. Sí. Dentro del sistema reproductor femenino, cuando estemos estudiando esa parte de anatomía, vamos a aprender, ¿verdad?, que parte de nuestro sistema como mujeres son las trompas de Falopio. Y eso es un epónimo porque hace referencia a Gabriel Falopio. Gabriel fue un anatomista, ¿verdad? Él estudiaba la anatomía humana y era cirujano.
para allá, para la Edad Media. Entonces, él participó junto con otros cirujanos, ¿verdad? Y otros anatomistas mediante la disección de animales y de cadáveres, ¿verdad? Ellos fueron estudiando las estructuras del cuerpo humano y, ¿verdad? Y cuando hacían de animales también. Así que él es reconocido, ¿verdad? Principalmente porque él describió y permitió, ¿verdad?, que en términos de anatomía se conociera más sobre lo que son las trompas de falopio, que es esto que está aquí, ¿verdad? Son unos conductos, unas estructuras en forma de tubos que van conectadas desde los ovarios hasta el útero y son los que sirven como medio de transporte para el óvulo. Así que él permitió, ¿verdad?, que dentro de la medicina se conociera sobre esa estructura. Así que gracias a su nombre, ¿verdad?, y a su descubrimiento, ¿verdad?, esta parte del cuerpo de la mujer lleva su nombre. También, ¿verdad?, como dato curioso, él trabajó, lo encontré, déjenme buscarlo por aquí. Leyendo así un poquito sobre él, dice que él fue uno de los precursores de lo que hoy se conoce como los profilácticos, los condones, porque él descubrió que utilizando la tripa de un animal, el varón podía ponérselo, ¿verdad? Y protegerse contra enfermedades de transmisión sexual. Así que si ustedes se fijan, ¿verdad? Existen los epónimos en la medicina haciéndole honor a esas personas que estuvieron envueltas en su descubrimiento, en su desarrollo. Y eso, ¿verdad? Es algo, pues, para eso mismo, para halagarlos, para hacerle honor, para que a través del tiempo se conozca que gracias a ellos fue que se descubrieron esas cosas, ya sea de procedimientos, partes del cuerpo, ¿verdad? O cualquier otro elemento relacionado a la medicina. ¿Alguien que haya encontrado algún epónimo? Yo, Parkinson. Muy bien. ¿Y qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento en el cuerpo. Muy bien. ¿Y la persona que lo descubrió se llamaba así? Eso es lo que no busqué porque no sabía si había que buscarlo específicamente o... Vamos a buscarlo en Google, para salir de duda. Pero sí, es un nombre propio, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Se llama James Parkinson. Pues sí. Ven que tiene el mismo nombre de la persona que estuvo relacionada a, ¿verdad?, al descubrimiento de la enfermedad o tal vez sometió a algún tratamiento, ¿verdad?, que no existiera antes. El Parkinson genera también unos temblores. Las personas no pueden controlar esos temblores. Y hasta el momento hay tratamientos que controlan la condición, pero es una condición que va progresando, es una condición, ¿verdad?, que lamentablemente es crónica porque el paciente la va a experimentar a largo plazo y no hay forma, se me fue esto a mí, y no hay forma, ¿verdad?, de que el paciente se cure con algunos medicamentos que se encuentran disponibles en el mercado, sí, se pueden controlar, pero no son, ¿verdad? Son temporeros esos beneficios de los tratamientos. Muy bien. Yo conozco, profesora, Ujú. una muchacha que ella lo que tiene apenas son 55 y tiene Parkinson. Wow. Ella es, el hijo de ella, no sé si lo conocen, es el dueño de las ambulancias médicas. Que yo no soy de esta área, yo de acá no conozco mucho. Okay, él tiene ambulancias en la isla como tal completa. Ah, ok. Y tiene Parkinson y ella es joven, tiene 50 y pico años. Que yo creía que eso le daba a la gente mayores de edad, pero no. Por lo general da personas mayores, pero tal vez, ¿verdad? No sabemos si esa persona tuvo algún familiar que haya padecido también. Hay veces que las enfermedades van pasando genéticamente por generaciones, podría ser el caso. Yo no soy doctora, ¿verdad? Pero muchas veces eso pasa. Yo tuve la experiencia, ¿verdad? Yo trabajaba en una oficina de un médico generalista, y conocí un paciente que tenía Parkinson. Ese señor no llegaba a 70 años. Tenía Parkinson. Y pues recuerdo que en ese momento el médico lo refirió a un neurólogo que estaba visitando el pueblo y él fue.
yo diría que eran como a los 2, 3 meses, la próxima visita de seguimiento, el señor siempre estaba a las manos, el temblor era tan notable que era bien difícil, ¿verdad? El poder manejar las cosas. Él decía que no se podía tomar ni una taza de café tranquilo. Y cuando regresó a la oficina, casualmente yo era la que estaba en recepción ese día, y él viene y me pone en el counter la tarjeta del plan médico y deja la mano quieta y me levanta la mano y yo lo miro como que en el momento yo no entendí. Y como que me le quedo mirando y ahí yo asocié yo, ¿no estás temblando? Y me dice, fui al médico, me dio unas pastillas y mira, no estoy temblando. Y llevaba muchísimos años con la condición y todo el tiempo temblaba. Pero no le duró todo el tiempo, le duró como par de años y no sé si hace tiempo que no lo veo, pero pues sí, tenía que cambiar el medicamento porque dejaba de hacer la efectividad, pero por meses, estuvo años, yo creo, estuvo sin temblar. Y él decía que él ni se lo creía. Así que a mí eso jamás se me va a olvidar. ¿Alguien más que haya encontrado epónimo? Profesora, yo busqué el síndrome de Estocolmo, Ujú. que es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores, y fue descubierto en Suecia en 1973 por el psiquiatra Nils Bejerot. En ese caso, habría que ver, para considerarlo un epónimo, habría que ver, ¿verdad? Casi siempre llevan el nombre de alguna de las personas que estuvieron envueltas. Sí sé Ok. que es ¿verdad? Una condición real, pero cuando lo catalogamos como epónimo, llevan casi siempre, ¿verdad? El nombre de esa persona o de alguna de las personas que estuvieron envueltas. Pero sí, está bien. Estoy aquí anotando las puntuaciones de las tareas para que no se me olviden. Yo Ismari. conseguí el Se la envié también a través del email. Ok, perfecto. Ismari, me estabas hablando. era del síndrome Down, Muy bien. que fue descubierta por John Down, que es un médico británico. El síndrome Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Excelente. Así que vieron que y estas son 2 o 3, existen muchísimos otros términos dentro de la medicina que hacen referencia, ¿verdad?, a alguien y que por eso llevan el nombre de esa persona. Casi siempre se utilizan epónimos en muchos síndromes. Si usted busca en Google, va a encontrar síndrome de tal cosa con un nombre o un apellido, y pues por eso es que llevan su nombre, porque son condiciones que desde los inicios, ¿verdad?, de cuando se estaban clasificando las enfermedades no existían, y a través del tiempo van descubriendo que hay un conjunto de signos o de síntomas, y entonces, como identifican, ¿verdad?, haciendo esos mismos estudios, esas investigaciones, descubren que hay otras personas que padezcan la misma combinación de síntomas, pues lo consideran un síndrome y por eso le ponen el nombre de esa persona. Pero excelente. Así que, ¿alguna duda con algún concepto relacionado, ¿verdad?, a las especialidades o a lo que son los epónimos? No. Ok. Voy a compartirles rapidito. Voy a buscar la presentación. Ok. Me dejan saber cuando puedan verla. Esta presentación yo no se las he enviado. ¿Pueden verla? Sí. Esta presentación, ¿verdad? Se las voy a estar enviando cuando terminemos esta reunión, junto con un ejercicio de práctica que quiero que hagan. Por favor, ese ejercicio yo necesito que si lo pueden hacer hoy, me lo envíen hoy, lo más tarde mañana por la mañana, porque necesito generar un informe de ese ejercicio en particular. Va a ser, ¿verdad?, practicando lo que... Ay, déjenme quitarle los timings. Va a ser practicando, ¿verdad?, bien sencillo, bien básico lo que es la terminología, pero para mantenernos, ¿verdad?, constantemente con la práctica y poder ir mejorando. Dentro de la terminología,
hay ciertos términos, ¿verdad? Ciertos elementos que pueden componer un término que se parezcan por la forma en la que están escritos o están compuestos. Algunos de ellos, y los vamos a ir viendo, ¿verdad? Ejemplos de esos términos. Algunos de ellos se escriben hasta casi exactamente igual y pueden generar cierta confusión. Así que es bien importante que cuando nosotros estemos analizando un término, estemos seguras de qué palabra, ¿verdad? Qué representa esa palabra raíz o ese elemento para no crear confusiones con el significado, ¿verdad? Cuando lo demos generalizado. El primer ejemplo son 3 palabras raíces. Si se fijan, son 3 palabras raíces porque tienen vocal combinante. Están escritas diferentes, pero si a simple vista nosotros leemos las 3 palabras, son bien parecidas. Y son los ejemplos arterio, atero y artro. Arterio hace referencia al vaso sanguíneo, ¿verdad? Que transporta la mayor cantidad de sangre, que es la arteria. Siempre que veamos términos que lleven ese elemento arterio, hablamos de arterias, algo relacionado a una arteria. Ahora, cuando hablamos de términos que incluyan en el elemento atero, como aquí en este caso, y en este caso está en inglés, lo tiene con TH, ustedes lo pueden ver en español sin la H. Atero solamente con la TE, no con la TH. Cuando hablamos en términos médicos de atero, hacemos referencia a una placa, ¿verdad?, de sustancia grasa que también se encuentra principalmente en las arterias. En este caso, no solamente se parecen los elementos cuando los escribimos, sino también se relacionan a algo relacionado al sistema cardiovascular. ¿Ok? Así que por eso es bien importante que podamos identificar que se tratan de, ¿verdad?, elementos diferentes y que podamos identificar a qué se refiere cada elemento. El tercer ejemplo de esta sección es artro. Artro, a pesar de que se escribe igual, vamos a relacionarlo a otra parte del cuerpo que no tiene que ver con el corazón ni el sistema cardiovascular. Aquí vamos a hablar específicamente de una articulación. Y cuando estudiemos la parte de anatomía, ustedes van a aprender que una articulación es donde se encuentran, ¿verdad?, 2 huesos. Y por lo general esas partes en el cuerpo donde hay articulaciones tienen movimiento. Por ejemplo, la rodilla, el codo, los tobillos, ¿verdad? En los dedos de la mano, lo que permite que nosotros podamos mover, doblar y, ¿verdad?, y flexionar los dedos son las articulaciones. Así que este es el primer ejemplo, ¿verdad?, de 3 términos que son todos palabras raíces y que podrían parecerse y crear algún cierto tipo de confusión. No le hagan caso al cursor, que esto está loco. El segundo ejemplo son 2 palabras, ¿verdad?, que también forman parte de la terminología, que es infection y el otro es inflammation. Cuando hablamos de infección, hablamos de que hay, ¿verdad?, la invasión, la presencia de un cuerpo extraño que está provocando que esa parte del cuerpo presente ciertos signos y síntomas. Y eso es infección. Ahora, inflammation, hacemos referencia, ¿verdad?, en español inflamación, a una respuesta, y cuando en la medicina hablamos de localizado, es que se encuentra en una parte específica del cuerpo que puede ser debido a una enfermedad o a un golpe. O sea que una infección puede ser pues porque la persona tiene un virus, tiene una bacteria y el cuerpo responde, ¿verdad?, a ese cuerpo, a ese elemento extraño que no pertenece al cuerpo, responde, ¿verdad?, a través de una infección y tiene que ser tratada de cierta manera versus una persona que recibe un golpe o por alguna condición en particular, ¿verdad?, porque padezca alguna condición, presenta una inflamación que por lo general vemos que esa parte del cuerpo está más abultada, puede presentar que cambios en el color de la piel, se pueden ver más rojizos, a veces cuando lo presionamos se queda el área blanca y se vuelve roja. Así que no podemos hacer mención de los términos pensando que significan lo mismo, simplemente ellos se parecen. Son 2 cosas, 2 eventos totalmente diferentes, ¿ok? Ay, perdón. Cuando vemos, estos sí que se parecen y cambian solamente por una letra, ilium y el ilium hace referencia a una parte del intestino delgado. Esto yo no se lo voy a hacer a ustedes aprendérselo cuando trabajemos con anatomía, pero para que sepan, cuando el término es con E,
Hacemos referencia al intestino delgado y por lo tanto al sistema digestivo. Versus ilium. El ilium es una parte de lo que es el hueso de la cadera. Aquí tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? Si diéramos algún tipo de ejercicio que contenga estos términos, poder identificar cuál es el que tiene su término para saber a qué parte del cuerpo específicamente se refiere. Porque confusiones, ¿verdad? Con los significados, si estuviéramos codificando, nos van a llevar dentro de la herramienta de codificación a una parte incorrecta del libro y nunca vamos a encontrar el código. ¿Ok? En la medicina existen, ¿verdad? Dos términos que aunque están asociados, ¿verdad? Se relacionan entre sí, se escriben diferentes. Es el primer caso de mucus. Hacemos referencia cuando tiene la OUS a una membrana que cubre las cavidades del cuerpo, membranas mucosas. Por lo general, eso lo que permite es que ciertas partes del cuerpo retengan humedad y puedan, como en el caso de los pulmones, puedan expandirse y contraerse durante la respiración. Y hay otras partes del cuerpo que necesitan mantener esa humedad para que los órganos puedan moverse según su función. Versus el mucus, que lleva solamente 2 U, hace referencia específicamente a la secreción que se genera en la membrana mucosa, específicamente puede ser en el área de las vías nasales, ¿verdad? Cuando nosotros respiramos y esos elementos que ustedes van a aprender con el sistema respiratorio, pues cuando hablamos de ese mucus, hacemos referencia a esa sustancia que cuando tenemos catarro, cuando una persona tiene alguna condición respiratoria, puede estar presente. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No. No. Otros términos que se parecen, ¿verdad? En este ejemplo que empiezan con M, todas son palabras raíces en este caso, mico, mielo y mío. Cuando hablamos de mico, términos que contengan mico hacen referencia a que hay presencia de hongos. ¿Ok? Cuando hablamos de mielo, hacemos referencia a que dentro de ese término hay una asociación a lo que es la médula ósea o el cordón espinal. Y cuando hablamos de mío, hacemos referencia a músculo, algún músculo del cuerpo. Así que es bien importante que ustedes cuando estén trabajando también con ejercicios de terminología, recuerden que esta presentación está disponible por si en algún momento, ¿verdad?, quieren identificar a qué se refiere su término, pues puedan utilizarlo. Existen dos términos, triage y trauma, que se utilizan, ¿verdad?, en los servicios de salud. Cuando hablamos del triage, es ese procedimiento, ¿verdad?, que se lleva a cabo casi siempre en las salas de emergencia, donde un personal de enfermería, ¿verdad?, evalúa al paciente y lo entrevista y determina cómo está el cuadro clínico de ese paciente, ¿verdad?, cuál es el estatus de ese paciente al momento de solicitar los servicios de salud. Le toman los vitales, le dicen para qué tú vienes, le toman temperatura y entonces identifican cuán severo está ese paciente y cuán rápida necesita recibir la atención médica. Versus un trauma, dentro de la medicina, siempre que hablemos de trauma, hablamos de un suceso que va a ocurrir de manera, ¿verdad?, repentina, ocurre de momento, es un golpe o una herida que se le provoca un daño al cuerpo. ¿Ok? El próximo ejemplo de este slide son pielo, pío y piro. Todos estos términos están en inglés, ¿ok? Puede ser el caso que los que lleven Y ustedes los vean con I latina, es lo mismo, ¿ok? Siempre que veamos términos que incluyan pielo, hace referencia a la pelvis. Pío hace referencia a que hay presencia de pus, casi siempre cuando hay infecciones podemos ver presencia de pus, que es esa secreción amarillenta que puede salir de un golpe, ¿verdad?, de alguna lesión que tenga la piel, interna o externa. Y cuando hablamos de piro, hablamos de elementos, por ejemplo, de fuego, o en la medicina lo podemos asociar a la fiebre, ¿ok? Puede ser cualquiera de los dos casos. Y algo que yo les había mencionado en una de las clases anteriores es que siempre que ustedes vieran en un término ology en inglés u ología en español, lo referimos al estudio de.
Cardiología, el estudio del corazón. Siempre que el término termine en ología, es una disciplina, es un estudio. Ahora, cuando hablamos de ologist en inglés, en español ólogo, hablamos de la persona que estudia. Cardiólogo, persona que estudia el corazón. Así que ology, decimos que es la disciplina, el estudio de. Ólogo lo convertimos ya en una persona, es la persona que estudia. ¿Ok? ¿Dudas con eso? No. Tenemos, ¿verdad?, que estar conscientes que casi toda la terminología es en inglés. Cuando ustedes estén tomando los cursos de codificación, el primero que ustedes toman es la de codificación de diagnósticos y enfermedades, ustedes van a ver los términos siempre en inglés. El libro, a pesar de que existe en español, generalmente en las oficinas médicas el que usamos en inglés porque los médicos documentan en inglés. Los diagnósticos los médicos te lo escriben en el expediente en inglés. Así que por eso tenemos que nosotros familiarizarnos con los términos en inglés porque son muy pocos los médicos que documenten en español. Así que en inglés, siempre que usted vea un término con PH, si usted lo fuera a traducir, ¿verdad? Para entender mejor, en español esa PH se cambia por la letra F. El ejemplo, nefro. En inglés con PH, nefro en español con F es lo mismo. ¿Y a qué se refiere nefro? ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan? Riñón. Riñón. Nefrólogo es el que estudia el riñón, el médico especialista en el estudio del riñón. Ahora, en inglés, yo les había mencionado con la presentación de terminología médica, la primera, que hay términos que sufijos casi siempre que contienen dos R's. Y casi siempre después de esas dos R incluyen una H en el caso de los términos en inglés. Y es el ejemplo de rush, ¿verdad? De un flujo de sangre excesivo. En español, esos términos se traducen con la misma doble R, pero no llevan la H. Así que si usted ve un término, por ejemplo, como hemorrhage, que es ¿verdad? Un flujo excesivo de sangre, en español se traduce hemorragia y hacemos referencia a lo mismo. Rush en inglés, ragia en español. Lo mismo ocurre con rea. Rea lo asociamos a un flujo excesivo de algún otro líquido, de alguna otra sustancia que no sea sangre. En español lo vamos a ver sin la H, las dos R, rea, y hace referencia a lo mismo. Así que si usted ve términos, ¿verdad?, con algunas de esas variantes, sabe que si los ve en español, en el caso de la PH con F y la doble R con la H, la B solamente con la doble R, hacemos referencia a lo mismo. ¿Ok? Hay términos que, aunque se escriben distintos, suenan casi igual en el caso de inglés. En inglés, viral, que hacemos referencia a que le pertenece a un virus, ¿verdad? Que esta persona tiene un virus. Viral syndrome, por ejemplo, es un síndrome viral. Un síndrome, dijimos que es una combinación de signos y síntomas, por ejemplo, la influenza. Un síndrome viral relacionado a la influenza puede ser fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza intenso, ¿verdad? Y debilidad muscular. Pues esos son una combinación de signos y síntomas asociados al virus de la influenza. Versus en inglés viral, que habla específicamente de rasgos que se dan mayormente en el género masculino. Viril, ¿verdad? Cuando hablamos en español del término viril, hace referencia a la masculinidad. Así que en inglés se pronuncian casi exactos y tenemos que estar conscientes de a qué se está refiriendo mi término para poder entender el contexto, ¿verdad?, en el que lo tenemos. En inglés también hay otros términos como supination y suppuration que suenan casi, ¿verdad?, bien parecidos. Para una persona que no está tan familiarizada con el inglés podría confundirlos muy fácilmente. Supination habla de cuando rotamos el brazo haciendo que la palma de la mano quede hacia arriba o hacia el frente.
Supina hace referencia a la posición a una posición anatómica del cuerpo que vamos a aprender más adelante, pero cuando estamos hablando de supination es que giramos el brazo, ¿verdad? Y ponemos las palmas hacia el frente. Versus suppuration, que habla, ¿verdad? De cuando hay presencia de pus, ¿verdad? Que hablamos que es ese fluido amarillento que por lo general está presente cuando hay eventos infecciosos, pues el proceso de que esa parte del cuerpo esté supurando, lo decimos en español, ¿verdad? Que está descargando ese pus, es a lo que se refiere suppuration. ¿Dudas o preguntas con este material? Profesora, esas tablas tú las vas a poner en files. Yo se las voy a enviar, sí, se las voy a enviar por correo electrónico también para que lo tengan. Ok, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿No? Ok. Voy a estarles enviando este ejercicio, que es el ejercicio que necesito, ¿verdad? Que me completen. Como tenemos tiempo todavía, pueden empezarlo durante ahora el periodo de clase. Voy a enseñárselos, ¿verdad? Antes de terminar la reunión para que sepan qué es lo que yo quiero que ustedes hagan. Esto es un ejercicio de avalúo para yo poder identificar, ¿verdad? Si en realidad estamos entendiendo o si necesitamos, ¿verdad? Repasar un poquito más lo relacionado a la terminología. Todavía no hemos culminado, ¿verdad? Con los ejercicios y con el material de terminología. Esto es de sobre la introducción y los primeros ejercicios que hemos estado trabajando. En esta primera parte, ¿verdad? Y es bien cortito el ejercicio, son 20 puntitos. En esta primera parte yo les estoy pidiendo que ustedes me identifiquen si estos términos que tienen aquí representan una raíz, pueden escribir raíz o pueden ponerle la letra R, un prefijo, escriben prefijo o la letra P, o un sufijo, escriben la palabra o ponen la S. Así que le doy una serie de términos, de elementos, ¿verdad?, que componen términos médicos y usted tiene que identificar a cuál de las tres categorías pertenece cada uno. Saben que yo les había repasado que había una forma de nosotros a simple vista, sin saber lo que significaba, podíamos identificar si era raíz, si era prefijo o si era sufijo. Si usted tiene dudas también, usted puede utilizar cualquiera de las tablas de referencia que yo les envié, ¿verdad? Que son 2 documentos, para usted salir de duda, ¿ok? Si utiliza las tablas y quiere practicar, usted no es parte, ¿verdad?, de lo que yo les pedí, pero pueden escribirme a qué se refiere, si utilizan las tablas y de esa manera los repasan, ¿ok? ¿Dudas con esa primera parte? No. Ok. La segunda parte es otra tablita. Yo les doy términos médicos. Aquí usted tiene que utilizar su tabla porque, ¿verdad? Aquí yo le estoy dando el término general. Usted tiene que identificar, ¿verdad?, ciertos términos en cada uno de ellos para buscar en la tabla, para entonces identificar los significados individuales y luego me va a poner el significado general en la segunda columna. Por ejemplo, yo te doy el término cardiomegalia. Sabemos que cardio hace referencia al corazón. Buscamos en la tabla si no sabemos lo que es cardio. Me va a decir corazón. Ahora, megalia es un sufijo y en una de las tablitas de la presentación de terminología dice que megalia es un agrandamiento anormal. Pues entonces yo unifico esos dos significados y los convierto en uno. Pues si cardiomegalia lo tengo completo, pues digo es un agrandamiento anormal del corazón. Eso es lo que usted me va a hacer en esta segunda parte, ¿verdad? Y todo ha sido discutido. Si usted tuviera alguna duda cuando le esté trabajando, saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto les explico y les aclaro, ¿ok? Ahora, en la tercera parte yo le doy algunos tipos de especialistas. Si usted se fija, hay algunos que fueron compartidos durante la clase de hoy. Casualmente, ¿verdad? Yo los había incluido sin saber que eran parte de lo que usted me iba a discutir hoy. Pero usted va a identificar a qué categoría clínica, quirúrgica, laboratorio o médico-quirúrgica pertenecen estos 5 especialistas. Simplemente por lo que nosotros discutimos en clase. ¿Ok? Y los últimos 2 puntitos del ejercicio es que usted me escriba qué es un epónimo, que también lo discutimos y lo repasamos.
dudas o preguntas sobre la tarea asignada. Profesora, en la segunda parte hay que poner lo que significa. Exacto. Tú me vas a poner qué significa eso completo. Para eso tenemos que, ¿verdad? Usted tiene que utilizar las tablitas de referencia. Ya tienen, ¿verdad? Con la segunda presentación que le voy a enviar, ya va a tener 2 presentaciones que también le pueden servir para usted identificar ciertos términos, porque ahí tienen raíces, tienen algunos sufijos, tienen prefijos, ¿ok? El ejercicio es sencillo. Vamos a ir desde lo más básico, ¿verdad? Hasta lo más complicadito. Una vez ya yo identifique que ustedes dominan la terminología, después de haber tomado este primer examen del martes, pues entonces hablamos de un segundo examen que va a ser completamente de ejercicio. Y no se asuste porque para ese examen, como quiera, presencial o a distancia, usted tiene que utilizar el material. Si hubiésemos estado presencial, obligatoriamente usted tenía que utilizar ese material de clase porque no hay forma de que usted se memorice todo eso, ¿ok? Así que vamos a continuar con la discusión y la práctica de estos ejercicios de terminología. Pero comparando, ¿verdad? Con el primer día que hablamos de terminología, ¿se sienten mejor, se sienten más familiarizadas o todavía están teniendo mucha dificultad? Más o menos. Por lo menos el último ejercicio que practicamos, en términos generales, lo estaban haciendo bien. Yo creo que es tal vez como que más el sustito, ¿verdad? De cómo lo voy a hacer, pero poquito a poco, créanme, poco a poco ustedes se van a ir familiarizando más con los términos y va a llegar el momento que cuando ustedes estén trabajando en oficinas médicas, ustedes vean un término y ya ustedes ya sepan por lo menos a qué sistema pertenece. Así que este curso en particular, yo siempre les digo, es un curso, ¿verdad? Un poquito más difícil si lo comparamos a los cursos del primer módulo. Es uno de los cursos de mayor dificultad porque pues casi todo es en inglés y trata mucha anatomía y nosotros no somos, ¿verdad? Nosotros no somos doctores, muchos estudiantes nunca han estudiado este material. Así que por eso es que la dificultad, ¿verdad? Es mayor, pero es uno de los cursos que son más útiles cuando nosotros trabajamos en servicios de salud, porque ¿verdad? Nos permite a nosotros tener una mejor imagen de cómo funciona el cuerpo y si estamos facturando mucho más. ¿Ok? Así que eso es lo que les voy a estar enviando hoy. Les voy a estar compartiendo la presentación que les acabo de discutir, ¿verdad? Que fue cortita para darles ciertos ejemplos de términos que podrían generar confusión. Y voy a enviarles ese ejercicio. Importante que ese ejercicio me lo traten de entregar por lo menos hasta mañana en la mañana, porque de ese ejercicio en particular yo tengo que generar un informe, ¿ok? Para ese ejercicio de avalúo. Así que, como siempre, ¿verdad? Si tienen alguna duda cuando lo estén trabajando, usted me puede escribir por WhatsApp, que es lo más fácil, ¿verdad? Lo más rápido, y yo les aclaro y les explico si tengo que explicarles, ¿ok? A modo de recordatorio, el examen número 1 va a ser el próximo martes, el lunes 22, no hay clase, ese día es feriado, así que por ese día, déjenme confirmar con la hoja de asistencia, por ese día, el 26, que sería ese próximo viernes, nos estaríamos reuniendo, ¿ok? Para que vayan haciendo, déjenme quitar